What's wrong with ¿Qué us? ocurre hoy en el mundo adventista? I'll tell you what's wrong with us. Os God voy a has decir shown lo que me ocurre. Dios me ha we're mostrado. going back Estamos yendo de vuelta a Babilonia to get all para our buscar information información, instead en of vez de ir al the espíritu de prophecy. profecía. Listen to the Y os rest. voy a contar el God resto led de me la that historia, night to donde Dios me mention the condujo law. aquella Listen. noche cuando me habló de la rebelión de su pueblo. They were all ashamed Ellos fueron todos of a people that avergonzados could not por un profit them, pueblo que no les aprovecha, nor be ni a los help, socorre, nor profit, ni les trae but provecho. a snare, Antes les es para and vergüenza, also para for trampa, reproach. y aún That's para just the way oprobio. it's Por winding eso up. sería bueno prestar oído, It's a snare porque les and será it's a para reproach. vergüenza, Listen to what trampa y was desgracia. told Esto Isaiah es lo to que do. yo estaba Remember leyendo now, en take this medianoche, in the middle of the night. lo que el Señor le decía a For the Isaías, Egyptians versículo 7. shall help in vain. Vana es la And to no ayuda del purpose. Egipto y Therefore totalmente have I inútil. cried Por concerning tanto him. yo dije His así, strength su is to sit fortaleza still. será To estarse just quietos. stop. But listen, now Y go. ahora el This is the Señor le Lord dice a speaking to Isaías, Isaiah. ve pues Now ahora go. y escribe esta Write visión it en una before tabla them delante in de a ellos table and y write it as a anótala book. en un libro. Folks, Y amigos, yo estaba allí en medio de la noche preocupado por escribir ese in libro, his help. necesitando la ayuda de Dios, What's su help? guía, Help me, Lord, intentando comprender lo que understand that estaba I'm doing what ocurriendo. you want me to do. Le This pedía al Señor message is ayuda a for our comprender si people, estaba and I siendo want to Él el understand que me why decía, si este so mensaje era many para in su our pueblo, church e intentaba in comprender leadership por qué tantas positions who I personas know en nuestra God puts in iglesia, those por qué positions tantos dirigentes que yo have sabía que Dios succumbed to había this puesto en deception. esa posición de Here liderazgo, it is. habían caído en este They engaño. went back to Y aquí Egypt estaba la respuesta. because they Ellos wanted to habían vuelto a practice Egipto something porque ellos querían that their practicar own algo que church su propia could not iglesia no teach les them with. ofrecía, You así see? que ellos no Their tenían own ningún church provecho. said, don't Su do it. propia iglesia les decía, But no they hagáis wanted to esto, do it. pero They wanted ellos to do it. querían hacerlo. You know, I read something Allá like por el this año back in 1994, 1994 había by leído one of algo the escrito por leaders of uno de this los teaching líderes que está a in our favor de church. estas enseñanzas. And back at that time, he Él decía wanted que to quería speak hablar to con God Dios like como lo Moses. hizo Moisés. I mentioned this Creo before, que os he but I want to dicho show de esto you antes, the pero danger quiero and what mostraros happens el here. peligro que se All right? esconde aquí. Now, I could not presume No puedo that God atreverme would a speak decir to que me Dios hable conmigo as como he habló spoke con to Moses. Moisés, I'm not Moses. porque yo no soy Moisés. All right? Moses was a Moisés fue type un of tipo Christ, para Cristo Jesús, the most el humble hombre man más to live humilde on que planet vivió en la Earth. tierra. All right? That's not me. Y yo no soy así. That's just not Yo me. no And soy I should not Moisés. expect that I should Y have no puedo God esperar que Dios communicate with hable me conmigo face to cara a face cara como lo as he hizo did con with Moisés. Moses. Instead, I En should lugar de come in eso, debería respect, arrodillarme grace, e and inclinar truth mi rostro con humildad y and take agradecer a Dios por lo anything que sea that que Él he me wants to quiere dar. give to me. Any way you want. Agradecerle por la It's forma up en to que Él him. comunica conmigo, cualquier It's sea. not up to me. No soy yo el que It's God establece to las decide normas. how to communicate Es with Dios me. quien decide And de as qué I modo said, va a hablar conmigo. he's told us, Y hemos he's dicho given us the que basics, Él ha the Word establecido of la God, forma de comunicación a través de the la unction of palabra the de Holy Dios, Spirit in a our través del heart, Espíritu Santo que habla a nuestro and by corazón providence. y a través Those de are la the three providencia. ways pointed out Estas son las tres in the formas spirit of mediante las prophecy cuales Dios that está God comunicando con communicates su with his pueblo, children. descritas en el espíritu Anything de beyond profecía. that would be Y presumptuous sería for un us to beg atrevimiento or pedir ask lo for que no nos something. fue dado. You look at God's people, Podemos ver all la the referencia de los prophets siervos that de have Dios a brought través de forth the toda la promise of Biblia. God, and they Como ellos se so repented, postraban hasta el suelo they were so y temían no concerned tener about algo en anything su in their vida life, que no sea sincero, right, that might que haya be algún pecado honest or escondido true or some y sin que puedan hidden, presentarse right? ante Dios They were in en fear una to come before manera no God that adecuada. way. But the people who Pero las presume personas que that God presumen can be que brought pueden into traer their a Dios en la presence by presencia de some ellos method por that algún they método want, cualquiera, they're not no afraid. temen a Dios. They're not afraid. Ellos no temen a Dios en absoluto. Matter of fact, they're Ellos están seeking out buscando sentimientos de joy, alegría, that wonderful experiencias milagrosas. experience. Okay? It's a different Es una actitud attitude because distinta they have a porque different ellos tienen understanding una of what forma God is really distinta de like. comprender cómo es A Dios. false understanding of what God Ellos is like. tienen una falsa They comprensión have de lo que es created Dios. their own Ellos se God, han creado a just su propio in the Dios. same way that Ignatius Así Loyola como Ignacio de created Loyola his own creyó a God. su propio Dios. We'll talk about that Vamos a later. hablar de esto más adelante. Well, you can see how I Podéis felt imaginaros, when I read amigos, this. lo Go, que he sentido cuando noting leía in the esas book palabras de Dios en medio de la that noche. it may be for Versículo the 8. time
Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y anótala en un libro para que quede hasta el porvenir, para siempre. Y estaba seguro que Dios estaba hablando conmigo. No digo que estos versículos fueron escritos para mí. No digo esto. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo usó estas palabras para animarme en la obra que estaba haciendo. Y he comprendido que el Señor estaba apartando las dudas de mi corazón y me explicaba por qué personas maduras, líderes religiosos de la iglesia, habían caído en este engaño. Por rebelión. Rebelión. Esta fue la palabra que el Señor me puso en la mente y lo estaba leyendo en la Biblia. Volver a Egipto es rebelión. Volver a Babilonia es rebelión. Y el Señor le dijo a Isaías que escriba eso en un libro. Y de este modo me habló también a mí. Y por eso he decidido seguir adelante. Y agradecido a Dios porque ahora estaba convencido que es su voluntad que yo haga esto. Y ahora comprendía lo que estaba ocurriendo en la iglesia. También ese fue el motivo por el que puse la palabra rebelión en el título. Porque los que practican esta forma de espiritualidad, los que tienen esas experiencias sobrenaturales, lo hacen en rebelión contra lo que Dios ha revelado a los adventistas del séptimo día. ¿Acaso van a volver? ¿Acaso podrán comprender alguna vez la verdad? ¿Acaso se darán cuenta de que han caído en este engaño? No lo sé. Lo único que sé es que Dios me impresionó el corazón para orar para esas personas. Y eso es lo que hago. Estoy orando por ellos. No debemos odiarlos. Aunque ellos me atacan a mí y a todos los demás que están exponiendo este engaño. Porque ellos no tienen el espíritu de profecía para poder decirme, mira Rick, estás equivocado. Mira, puedes leer los mensajes selectos página tal y verás que lo que hacemos nosotros está bien. Ellos no pueden decir eso porque no tienen el apoyo del espíritu de profecía. Entonces, ¿qué pueden hacer para defender sus doctrinas? Solo pueden criticar a los mensajeros de Dios. Y esto es lo que ha sucedido siempre. Pero amigos, yo no me quejo. Estoy triste debido a esta situación, pero no estoy enfadado. Esta situación me conduce a ponerme de rodillas más a menudo. Cada uno de nosotros tendrá que tomar decisiones entre la verdad y la mentira. Y eso solo se puede hacer de rodillas. El Señor Jesús permitió que este engaño entre en su iglesia. Él es omnisciente, Él es nuestro Dios, Él es la cabeza de la iglesia, y Él permitió a estas enseñanzas entrar en la iglesia y permitió a los dirigentes que tienen libre albedrío tomar decisiones de abrazar estas falsas doctrinas. Satanás es muy astuto. Si puedes conquistar a los dirigentes, entonces obtienes el dominio sobre el pueblo a que estos conducen. Este fue su método desde el principio del pecado. El engaño. Él engañó a los líderes y luego a través de los líderes engañó a los que estaban bajo el liderazgo de esas personas. Porque los dirigentes tienen influencia sobre el pueblo. Y también otra estrategia astuta de Satanás es que él siempre va a elegir a las personas más apreciadas. Personas que todo el mundo ama. Personas sobre quien nadie pueda decir nada malo. Oh, lo conocemos. Y no es posible que él haga o diga algo malo. No. Oh, es la persona más amable y más simpática que jamás he conocido. ¿Comprendéis eso, amigos? Satanás sabe lo que hace. Él prefiere que las personas estén contentas con la forma bonita en que está siendo predicada la verdad, antes de que estén atentos a lo que se les dice, antes de que comprueben cada palabra que están escuchando con la verdad inspirada dada a la Iglesia Adventista del séptimo día. Él prefiere que la personalidad del predicador influya a la decisión sobre si predica es verdad o es mentira. Este es el método de trabajo de Satanás. Y eso es verdad. Satanás sabe lo que hace. Lo hizo por miles de años. Y sabe cómo influir sobre nosotros para conducirnos lejos de Dios. Sabe cómo elegir a los dirigentes dispuestos a seguir el error, dispuestos a volver a Babilonia para buscar consejo y traerlo luego en la iglesia. Esto es lo que sucede hoy en la iglesia.
Tenemos que reconocer que muchos de los dirigentes de nuestra iglesia y muchos de los pastores están recibiendo formación en institutos teológicos extraños, obteniendo grandes niveles de educación en las escuelas de la apóstata Babilonia. Y luego vuelven a la iglesia trayendo estas doctrinas falsas con ellos. De este modo han entrado las falsas doctrinas en la iglesia adventista del séptimo día. Satanás sabía que no puede traer sacerdotes romanos católicos para predicar en nuestras iglesias, porque la mayoría no aceptarían eso. Así que influenció las iglesias protestantes con estas falsas enseñanzas y luego nos influenció a nosotros a mezclarnos con esas iglesias, a pesar de que habíamos recibido advertencias de no hacer eso. Y eso es lo que sucede hoy día. Pero las evidencias muy claras que tenemos son que si estas personas, estos dirigentes y estos pastores que van a aprender en institutos extraños para luego traer las doctrinas falsas en nuestra iglesia, estudiarán lo que dice el espíritu de profecía y se preguntarían a sí mismos, ¿acaso es correcto lo que hago? ¿Son correctas estas enseñanzas que estoy recibiendo y transmitiendo al pueblo de Dios? Ellos verían enseguida que fuimos advertidos no hacer esto, comprenderían claramente que no deben hacer eso. Pero ellos rechazan lo que dice el espíritu de profecía. Lo rechazan y vuelven a Babilonia y aceptan las enseñanzas de Babilonia. Vuelven a Babilonia porque en nuestra iglesia no encontraron esas enseñanzas sensacionales que ellos están buscando. Nuestra iglesia dice no a las cosas que ellos quieren hacer. Ellos quieren que la iglesia acepte estas enseñanzas, pero eso solo los pueden hacer los que rechazan las enseñanzas del espíritu de profecía. Por eso lo están buscando fuera de la iglesia. Amigos, eso es muy peligroso. El Señor me condujo en la profecía del libro de Daniel, que nos explica esta misma cosa. Hablando sobre Daniel capítulo 11, versículo 30, Ellen White explica cómo algunos en nuestra iglesia van a ser engañados por estas enseñanzas. Ella ha escrito una carta a uno de los dirigentes de la iglesia. Ella estaba pidiendo donaciones para la obra misionera. Estaba pidiendo dinero para el avance de la obra. Creo que era el mes de febrero del año 1904. Era en el periodo exacto cuando ella se estaba finalizando el asunto del Dr. Kellogg, después de 20 años de haberlo animado, aconsejado, exhortado, suplicándolo que abandone esas enseñanzas en que él estaba involucrado. Y ahora finalmente ella estaba tomando una posición firme en contra de eso. Y creo que fue en el mismo mes cuando ella escribió esta carta donde está citando Daniel 11, desde el versículo 30 a 36, diciendo que muchos aspectos de esta profecía van a repetirse y van a tener otro cumplimiento en el futuro. Esta profecía del libro de Daniel está hablando del ministerio intercesor de Cristo en el lugar santísimo del templo celestial. Estamos en el año 1904. Jesús está en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Cuando Ellen White se refiere al servicio diario de Cristo en el templo celestial, ella está ciertamente hablando del lugar santísimo, porque en el año 1904 Cristo estaba en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Y cuando ella dice que muchos aspectos de esta profecía van a tener otro cumplimiento, ella ciertamente sabía que Cristo estaba ministrando en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Veamos lo que se nos dice en esta profecía. En la Biblia leemos desde el versículo 30. Vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará. Estamos hablando del rey del norte. Se va a contristar. El rey del norte simboliza al papado romano. En el año 1904 todos sabían que el rey del norte es el papado romano.
y volverá, dice la Biblia, y se enojará contra el Santo Pacto. Y amigos, en 1904, ¿quién tenía el Santo Pacto? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Es verdad? Sí. Nosotros somos el pueblo del pacto de Dios. Y lo éramos en 1904 cuando Ellen White escribió esto. Y actuará contra contra el pacto. Y volverá, pues, y tendrá inteligencia con los que abandonan el Santo Pacto. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de personas, de miembros de la Iglesia de Dios, que tenían una relación con Dios, que tenían un pacto con Dios, pero lo han abandonado. Y Satanás ahora, a través del rey del norte, mediante el papado romano, está teniendo servicios de inteligencia mediante estos miembros de la Iglesia. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? El papado romano está teniendo sus propios servicios de inteligencia dentro de la Iglesia de Dios, mediante personas que una vez conocieron el pacto de Dios, pero ahora lo han abandonado y están de alguna manera intercambiando información y planes con Roma. Muy interesante. Esa palabra hebraica traducida como inteligencia la encontramos solamente una vez en toda la Biblia, en este versículo, Daniel 11:30. Y en realidad esta palabra tiene un significado muy complejo en la Biblia española nuestra. Significa observar, significa separar, significa atender, instruir de manera elocuente. Es interesante esto. Observar un grupo de personas, elegir a algunos de ellos, separarlos del grupo y educarlos de manera elocuente en la forma en que tú deseas. ¿No es eso exactamente lo que Satanás hizo con los que están hoy abogando para la formación espiritual en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Sí. Se nos dice claramente que algunos que una vez conocieron el sagrado pacto de Dios, pero ahora lo han abandonado, fueron elegidos por el papado romano y fueron educados por el papado romano. Este es el caso con la formación espiritual. Es exactamente así, porque esta es una enseñanza romano-católica. Ellos lo inventaron, ellos lo idearon, y luego lo enseñaron a ciertas personas en nuestra iglesia que fueron a aprenderlo en los centros educativos católicos. Lo aprendieron fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es lo que nos advirtió Dios que va a ocurrir. Y Ellen White dijo que varias partes de esta profecía se va a repetir en nuestros días. Y todo lo que se repite es concerniente a la ministración de Cristo en el lugar santísimo. Porque ahí es donde se encuentra Cristo ahora. Y uno de los líderes de la formación espiritual en los Estados Unidos, Richard Foster, el autor del libro La celebración de la disciplina, que es recomendado para la enseñanza de los que practican la formación espiritual en nuestra iglesia, afirma que entrar en el silencio, en aquel estado de conciencia alterada, es como si llevar contigo tu propio pequeño santuario. Estas son sus mismas palabras. ¿Y sabéis qué? Él tiene razón. Porque si tú crees que puedes traer la presencia de Jesús abajo, siempre cuando quieres, mediante el enfoque de tu mente, entrando en un estado alterado de conciencia, es como llevar encima tu propio pequeño santuario. Puedo llamar a Jesús que venga en mi presencia siempre cuando quiero. Y si tú crees eso, si tú crees que Jesús se presenta delante de ti cada vez que tú practicas esa forma de oración, cuando entras en el silencio, ¿quién necesita entonces el templo celestial? No lo necesitamos más. Y tampoco necesitamos una iglesia remanente para decir al mundo que Jesús está ahora en el lugar santísimo. Tampoco se necesita eso. Todo lo que se necesita es saber cómo practicar el misticismo. Eso es todo lo que se necesita en esta situación. Porque puedes entrar cuando quieras en el silencio y creer que puedes traer a Dios cuando quieras estar en su presencia. Porque puedes entrar cuando quieras en el silencio y creer que puedes traer a Dios cuando quieras para estar en su presencia. Y Ellen White dijo que los que van a caer en el engaño omega van a escuchar a Jesús hablando con ellos. Es muy importante comprender todo esto. Por eso Satanás quiere que nosotros aceptemos esta enseñanza de formación espiritual, para tenernos engañados y para hablarnos.
y nosotros creer que nos habla Jesús, y para que hagamos todo lo que Él nos dice. Y entonces nosotros vamos a hacer todo lo que Satanás quiere que hagamos si practicamos esa forma mística de espiritualidad, el silencio, creyendo que estamos en la presencia de Dios. Y entonces Satanás estará controlando nuestras vidas. Y hablando sobre este engaño omega, cualquiera sea él, hizo a Ellen White temblar. Creo que debió ser algo fuerte para hacerla temblar. Ella vio todo. Ella fue una mujer experimentada. Ella fue llamada por Dios. Ella vio todo. Me pregunto, ¿qué lo hizo temblar? Con respecto a la apostasía alfa, ella dijo que habíamos aceptado aquellos engaños en vez de defendernos contra ellos. Y uno de los aspectos que ella dijo que van a ocurrir otra vez en la apostasía omega sería que se van a escribir libros de un nuevo orden. Así dijo ella. Y eso es lo que sucede hoy. Existen nuevos libros con contenido místico, escritos por adventistas del séptimo día. Existen en nuestra librería, sí. Y gracias a Dios, me informaron esta semana que uno de los más peligrosos libros de este tipo no se va a vender más en nuestras librerías. Podéis llamar a la editorial ABC y preguntar el título de este libro y su autor. Os doy el permiso de hacer eso. Otra cosa que dijo Ellen White es que ella vio una obra que se hacía en la iglesia, una obra muy grande, un trabajo donde los líderes se reunieron y hacían planes para entrar en las ciudades con una gran obra para los jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una obra extraordinaria, una obra muy poderosa, una obra de evangelización. Las personas estaban unidas decididamente haciendo esta obra y todo el mundo estaba muy emocionado con esta obra. Y los líderes que estaban haciendo estos planes estaban convencidos de que son dirigidos por Dios en cada paso. Pero el maestro de ellos era Satanás, no era Jesús. Y de verdad creo que eso sí, lo hizo temblar. Ella dijo que se estaba haciendo una gran obra, pero que el sábado estaba tratado con ligereza. Y se iban a escribir libros para establecer un nuevo tipo de orden en la iglesia de Dios. Y amigos, podemos ver claramente hoy que parte de esa visión se está cumpliendo hoy mismo. No digo que todo se está cumpliendo y que estamos viendo el cumplimiento de la apostasía omega completamente, pero muchos elementos de la apostasía omega se están manifestando hoy en nuestra iglesia. Y es el tiempo, ahora es el tiempo de que afrontemos estos engaños. Dios mismo eligió este tiempo. Él decidió que esto suceda hoy. Y continuamos leyendo la profecía en la Biblia y luego seguiremos con el libro La Rebelión Omega. Daniel 11:31. Y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza. Este es el templo celestial. Y resulta que estas enseñanzas están contaminando el santuario celestial. Absolutamente. Como hemos dicho, ¿para qué necesitamos un templo en el cielo cuando todo lo que tengo que hacer es practicar esta forma de oración y traer la presencia de Dios cuando quiero? No necesito entrar detrás del velo confiado en los méritos de Cristo, como dice el apóstol Pablo. No necesito entrar en la gran obra de expiación, en el antitípico día de la expiación que se está llevando a cabo en el santuario celestial en estos momentos, dando al mundo el mensaje más solemne jamás dado a los mortales. No necesito nada de eso, porque yo puedo traer a Jesús en mi presencia siempre y cuando quiero, practicando el misticismo. Estas enseñanzas engañosas están destruyendo todo el fundamento del adventismo, porque en esta situación ya no se necesita el adventismo. Puedo hablar con Jesús cara a cara, en persona, siempre y cuando quiero. Esta es la práctica del misticismo. Esta es la práctica que engañó a la humanidad por 6,000 años. Esta es la práctica de la conciencia alterada. Y todos los místicos están entrando en esta alteración de conciencia cuando experimentan estas cosas. Y dice la Biblia, y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el sacrificio diario. Cuando tú puedes traer abajo a Jesús, y Él te está hablando en tu silencio, en tu pequeño santuario mental que tú has creado mediante este engaño,
Eso acabó definitivamente con el templo celestial. No se necesita más. El lugar santísimo no significa nada para mí en esta situación. Ni el mensaje sobre el juicio final para el mundo no significa nada en esta situación. Los mensajes más importantes para el mundo están siendo eliminados como innecesarios. Este es el resultado de la formación espiritual y la espiritualidad engañosa que esa contiene. Y continúa el versículo, y ellos colocarán, instalarán, establecerán la abominación desoladora. Amigos, la abominación desoladora tiene miles de definiciones en el adventismo. En los días de Ellen White, la abominación desoladora eran los ejércitos romanos rodeando la ciudad de Jerusalén. La gran controversia, página 26. Luego se nos dice que al fin del tiempo, la ley dominical será la abominación desoladora. Pero, ¿qué significa aquí la abominación desoladora? ¿Qué es la abominación desoladora en nuestros días, ahora? Solo puede ser la apostasía omega, la formación espiritual, el misticismo. Y la abominación desoladora cambia como un camaleón. No representa solamente una cosa para siempre, sino que depende de qué periodo de la historia estamos viviendo. Y es preciso comprender que esta es una aplicación de la profecía, no una interpretación del texto bíblico. Estamos haciendo una aplicación, aplicando la palabra de Dios. Y la aplicación puede ser equivocada, puede ser correcta. Yo no quiero declarar que yo tengo la verdad absoluta, que yo soy algún profeta y que sé exactamente cómo interpretar toda esta profecía. Pero a mi entendimiento, la formación espiritual es una aplicación de la abominación desoladora que elimina completamente la verdad sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial en estos momentos. Y lo hace de manera muy clara. Es una práctica mística que anula el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Ya no necesito mirar hacia el lugar santísimo. Lo único que tengo que hacer es entrar en trance. Y entonces tendré a Jesús a mi alcance para hablar con él cara a cara. Yo estaré en silencio y tendré buenos sentimientos de felicidad y bienestar. Y estaré engañado y atrapado en este engaño. Y no podré justificarlo mediante el espíritu de profecía. Y tendré que criticar a los que vendrán para decirme, mira, lo que haces tú no está bien. ¿Comprendéis lo que tenemos aquí? Estoy hablando para los adventistas del séptimo día que pueden comprender y creen en la inspiración y en el espíritu de profecía, que nos advierte mantenernos lejos de esas prácticas. Nos advierte en contra del misticismo y del espiritualismo. Necesitamos tomar en serio el asunto y aceptar la inspiración del espíritu de profecía, porque si no, tenemos que echar a un lado la verdad y hacer cada uno lo que mejor nos parece. Por eso es sumamente importante que cada uno de nosotros nos aferremos al espíritu de profecía y creer y comprender que lo que Ellen White escribió hace 100 años es aplicable hasta el fin del tiempo. En principio, no en aplicaciones específicas, porque obviamente los tiempos cambian, la historia sigue su curso, pero los principios son inalterables. Y esos principios de verdad siguen válidos hasta la venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Ellen White dijo muy claramente que todo lo que ella escribió en sus días queda válido hasta la segunda venida de Cristo. Pero hay pastores hoy día en nuestra iglesia que miran con indiferencia cuando el romano catolicismo entra en un nuevo territorio. Y ellos afirman que no deberíamos seguir dando el mensaje de que la bestia descrita en el libro de la Revelación es el romano catolicismo. Porque, dicen ellos, el catolicismo trae solo bien para el país donde está entrando. Y eso, amigos, es un engaño. Es renunciar al mensaje de los tres ángeles, al libro El Gran Conflicto, renunciar a la Revelación capítulo 14, renunciar al más solemne e importante mensaje jamás dado a los mortales a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es lo que hacen los que afirman que el catolicismo es bueno. Ellos dicen que el espíritu de profecía ya no es aplicable hoy para nosotros. Y ellos no creen más en los escritos inspirados. Y tristemente, entre ellos hay muchos dirigentes de nuestra iglesia. Se nos advirtió que habrá un zarandeo que será producido por la proclamación de la verdad, producido por el testimonio directo. Y muchas doctrinas falsas están siendo introducidas en la iglesia adventista. Pero todos los que estamos involucrados en desenmascarar estos engaños,
sabemos que este es el tiempo establecido por Dios para que sea revelada la verdad sobre este asunto. ¿Cómo lo sabemos? Os voy a relatar cómo este libro llegó a las manos de nuestro pueblo, porque así es como lo supimos. Yo había orado por más de 1 año y medio diciendo al Señor que yo no quiero ser responsable por publicar este libro. Yo le pedí a Dios que sea Él quien haga todos los trámites para la publicación, porque Dios es el único que sabe el momento exacto cuando todo debe ser hecho. Y yo sabía que Él tiene otras personas trabajando en desenmascarar este asunto, conducidos por el Espíritu Santo, para ayudar a los que habían caído en este engaño. Y yo no quería estorbar la obra de esas personas. Así que le pedí a Dios que Él publique el libro sin mi involucración. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Todo lo que hice fue orar y esperar y velar. Y orar y esperar y velar. Durante 1 año y medio. Entonces, he recibido una llamada telefónica. Alguien de California me estaba llamando, justo del otro lado del país. Esa persona me llamó 3 o 4 veces, pero yo no le he contestado. Cada vez me dejaba un mensaje. Por favor, vuelve a llamarme. No sabía quién era. Y estuve así con una actitud como esperando que me deje un mensaje diciéndome quién es y por qué desea hablar conmigo. Y un día estaba llegando con el coche en casa y el teléfono empezó a llamar. Otra vez era aquella persona. Y cuando me he acercado, salió mi esposa y me dijo que también había llamado a casa. Y como justo en ese momento mi teléfono móvil estaba llamando continuamente, he decidido contestar. Y he contestado. Y aquella persona dijo, ¿Pastor Rick? Y yo le dije, sí, soy yo. ¿Podemos hablar unos minutos? Tengo que contarte algo. Y le he dicho que podemos hablar. Y entonces me dijo, acabo de enterarme de la formación espiritual. Nunca había oído de eso hasta hace pocos días. Y alguien me dijo que debería hablar con el pastor Herbert Douglas, porque él sabe de lo que se trata. Entonces, este hombre que hablaba conmigo ahora por teléfono, se fue para hablar con el pastor Douglas. Y el pastor le explicó algunas cosas sobre la formación espiritual. Y luego le dijo, ¿sabes qué? Sería bueno que hables con Rick Howard. Y terminaron la conversación. Y luego, en menos de 1 hora, este hombre se encontró con otra persona que le dijo, hay un pastor en California que se ocupa de este asunto. Yo ahora no quiero decir nombres, pero le dijo que ese pastor estaba muy preocupado y tenía complicaciones porque algunos en su iglesia querían introducir estas enseñanzas, pero él sabía que eso no era correcto. Y este hombre que hablaba conmigo por teléfono le dijo que debería hablar con ese pastor. Entonces, él llamó a ese pastor y habló con él. Eso ocurrió en menos de 1 hora. Y ese pastor le habló sobre la formación espiritual, lo que él sabía, y después le dijo, sería bueno que llames al pastor Rick Howard. Cuando él escuchó eso, se asombró y sintió profundamente que Dios lo está conduciendo en todo eso, en todo el asunto. Y le preguntó a aquel pastor, ¿pero tú de dónde conoces a pastor Rick Howard? Y él le dijo, yo soy el pastor quien le habló del adventismo al pastor Rick Howard hace 35 años. Y en aquel momento ese hombre supo que Dios lo está de verdad conduciendo, porque ese pastor tenía el manuscrito del libro. Entonces, esa persona cogió el manuscrito, ese hombre que hablaba conmigo por teléfono, se fue a su casa y junto con su esposa leyeron el manuscrito. Fueron impresionados y decidieron llamar al director de la editorial Remnant Publication. Cosa muy difícil porque tenía que hacer una cita con 1 mes de antelación para poder hablar con el director, porque el director está muy ocupado y siempre viajando por el mundo. Pero resulta que de alguna manera pudo encontrarle justo en aquel día
y hablaron más de media hora por teléfono. He called his Después llamó a su administrador de publicaciones manager and he said, check out. y le dio el manuscrito para verificarlo. This person checked out the manuscript. El administrador recibió el manuscrito, lo verificó Told me they y wanted luego me llamó por to teléfono. print this book. Y me dijeron que I quieren didn't know publicar este anything libro. was going on. Yo no supe Until I got nada the phone y call. absolutamente nada sobre esta And cosa, I said, hasta well, que how recibí much? esta They told llamada. me how much money, and I said, Entonces "Oh, yo he that's preguntado money." cuánto costaría la publicación. Let's pray. Ellos me dieron el precio y les he dicho que no tengo esa cantidad de dinero, pero que vamos a orar por eso. Justo el próximo día me llamó una persona desconocida que me dijo que tenía el dinero para publicar el libro. Me dijo, Rick, publica el libro de inmediato. Yo voy a pagar todo. No te preocupes por eso. Así que llamé a la editorial y les he dicho, y así se publicó el libro. Todo se hizo sin que yo haga absolutamente nada, sin que yo siquiera sepa que alguien está interesado en publicar mi libro, exactamente así como yo quería. Por eso estoy seguro que ahora es el tiempo para este libro. Dios mismo puso este libro en las manos de su pueblo al tiempo establecido por él. El apoyo que he recibido en la publicación fue increíble. Y yo sabía que el mensaje será expuesto en el momento exacto establecido por Dios. Y por eso me siento muy libre, muy contento en mi corazón. Y puedo hablar muy contento y muy confiado sobre la verdad, sobre lo que contiene este libro. Y es verdad que va a haber controversias y que algunos están descontentos. Pero es el Señor que ha establecido que es el tiempo para dar este mensaje a su iglesia. Por lo tanto, yo confío plenamente en Dios. Y me siento muy confiado compartir este mensaje con todos. Y estoy presentando seminarios para la iglesia de Dios, porque esta es la iglesia de Dios. Y no quiero en absoluto denigrar la iglesia de Dios. Jamás quisiera hacer eso. Y mi consejo para todos vosotros es que nunca habléis ninguna, ni siquiera una palabra mala en contra de la iglesia de Dios, porque es su novia y Dios ama a su iglesia. Pero Él nos dio a todos la libertad de elegir. Tenemos libre albedrío. Y algunos de los hombres que Dios eligió y puso en funciones de pastores, de administradores o cualquier otra función en su iglesia, debido a que tenemos libre albedrío, han decidido abrazar este engaño. Y Dios no nos va a parar. Dios siempre intenta influirnos, aconsejarnos, advertirnos no hacer algo malo. El Espíritu Santo continuamente nos habla y nos insta a leer el Espíritu de profecía, ver lo que dice el Espíritu de profecía, pero por alguna razón algunos deciden no escuchar este consejo divino y aceptan estos engaños más tarde o más pronto y luego se van a aprender en las instituciones fuera de la iglesia, como el Instituto Shalem, por ejemplo, en Nueva York, donde muchos dirigentes de la Conferencia General han recibido enseñanzas. Pero es importante comprender que no debemos hablar mal de la iglesia. Satanás está guerreando contra la iglesia. Él hace todo lo que puede para pararnos de dar el mensaje más solemne al mundo. Y como lo he dicho antes, la iglesia es la novia de Cristo y el Señor murió por ella. Él ama a su iglesia, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. La consideración suprema del Señor, el único objeto de esta tierra, único en la tierra, amigos, la iglesia de Cristo, que Él ama. Por eso, jamás hablaré en contra de la iglesia, ni jamás haría otra cosa que estar en conformidad con el espíritu de profecía. Todos deberíamos tener esta convicción en nuestro corazón, que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente y nosotros debemos amarla como lo amó Cristo, deseando dar su vida para ella. Y jamás hablar en contra de la iglesia. Y si hay cizaña en la iglesia, debemos saber que la cizaña no es la iglesia. Es una parte de la iglesia que va a ser zarandeada al fin del tiempo y quedará solamente el trigo. Y entonces la iglesia será pura. Así que amigos, nunca habléis en contra de la iglesia y aceptad el espíritu de profecía como siendo la verdad divina, tan aplicable hoy como lo fue hace 150 años. Yo quiero que sepáis que todo lo que tiene que ver con este libro y su entrega al pueblo de Dios fue providencial. Dios condujo todo el proceso. Yo solamente lo he escrito. Salió de mi mano, sí, de mi mente,
Después de mucho estudio, y tuve que leer mucho material no adventista para escribir este libro, pero no he leído esos libros para curiosidad o para recibir algún beneficio espiritual personal. Es peligroso leer libros escritos de pastores y maestros de Babilonia. Si Dios nos encarga de estudiar los escritos del enemigo, está bien, pero no debemos hacerlo por cuenta propia o para buscar algún beneficio espiritual para nuestras vidas. Porque si Dios tiene alguna nueva luz para compartir a su pueblo, se lo va a dar a su pueblo, no a las iglesias de donde Él nos sacó. Es importante comprender esto. Y algunos argumentan que Ellen White ha usado citas de autores no adventistas. Y eso es verdad. Pero las iglesias protestantes, antes de rechazar la verdad en los años 1800, formaban el pueblo de Dios. Las iglesias protestantes, antes de que la iglesia adventista se convierta en la iglesia remanente, eran el pueblo de Dios. Así que los libros escritos por autores protestantes en aquella época son aceptables. Podemos usar esos libros. Y algunos no comprenden esto. Y argumentan que yo digo que no debemos leer los autores de Babilonia, pero yo los he leído y los he usado en este libro. Y entonces levantan este asunto de que Ellen White usó libros escritos por autores no adventistas. Pero esos autores, en aquel entonces, eran miembros del pueblo de Dios, antes de que la iglesia adventista se convierta en la iglesia remanente. Amigos, Dios quiere que seamos separados del mundo, un pueblo peculiar, distinto. Y por miles de años, Satanás ha intentado mezclar el pueblo de Dios con las naciones, con las iglesias de alrededor. Esta es su obra. Pero Dios nos dice claramente que seamos separados, ser distintos, apartados. Y este es el tiempo para eso. Ahora es el tiempo de ser distintos. Ahora es el tiempo cuando Dios ha decidido desenmascarar el engaño. No solamente este engaño, no solo el engaño sobre la formación espiritual, sino desenmascarar todos los engaños en nuestra iglesia. Porque los eventos que ocurren en nuestra iglesia y los eventos que ocurren en el mismo tiempo en el mundo declaran claro y potente que hemos entrado en la última crisis del tiempo final. Tenemos que comprender esto. Y cuando la gente me pregunta, Pastor Rick, ¿es este el tiempo del fin? Yo solamente les digo, mirad alrededor. Y si os parece que los eventos del mundo están cumpliendo la profecía, y si os parece que los eventos en la iglesia están cumpliendo la profecía, y estos eventos están cada vez más intensos y más intensos, entonces podéis saber que este es el tiempo final. ¿Quién creía hace un año que las uniones laborales van a estar en todas las noticias como lo están hoy? ¿Cuántos adventistas del séptimo día son miembros de los sindicatos laborales porque no saben o no creen lo que dijo Ellen White hace más de 100 años con respecto a esto? Solo tenemos que mirar lo que ocurre hoy día en el mundo. La peor violencia que el mundo ha visto jamás vendrá de los sindicatos laborales. Así se nos dice en el libro La Gran Controversia. Y muchos están dudando de eso. Y ni siquiera lo ven en el mundo ocurriendo hoy. Podemos ver en las noticias que esto es lo que ocurre en todo el mundo. Las uniones laborales están creando la peor violencia que existió jamás. En los Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Estos mismos días. Es el tema central de las noticias de todo el mundo. Sindicatos laborales. Debido a la violencia que provocan los obreros descontentos. No debemos dudar del espíritu de profecía, amigos. No debemos dudar. Es importante comprender que es tan verdadero hoy como lo fue hace 150 años. Y aconsejaría a los que todavía son miembros de los sindicatos laborales, porque no vieron nada malo en eso, corregir su posición cuanto antes. Porque si continuáis a rechazar los consejos que tenemos y continuáis a decir que los escritos de Ellen White son para sus días, no para nuestros días, eso es rechazar la inspiración divina y significa rebelión contra Dios. Eso sucede. Terminas en rebelión sin siquiera darte cuenta. Y terminas creyendo el error con tanta pasión y convicción como los que tienen la verdad. Pero estás completamente engañado y estás perdido. Es una posición espantosa para estar ahí, amigos. No quisiera que alguien esté allí.
Y quisiera que cada persona de nuestra iglesia que está involucrada en estas enseñanzas pueda considerar seriamente volver al espíritu de profecía y dar la espalda a esas enseñanzas engañosas. Saber que esta es la iglesia remanente y saber que nosotros tenemos el don de la profecía y que podemos confiar en él. Dios os bendiga.